Buenos días, muy bienvenidos a este nuevo taller de coyuntura. Está un amigo de la casa, Gonzalo Cordero, quien además esta semana tuvo la generosidad de escribir un análisis que publicamos por la Fundación como idea y propuesta sobre este desenlace constitucional y para conocer más sus reflexiones sobre lo que han sido estos dos procesos y los desafíos que nos depara, lo que viene, lo que él cree que se viene como escenario aquí para adelante. Es que te hemos invitado, Gonzalo. Muchas gracias. Muy bienvenido a la Fundación Jaime Guzmán otra vez. Muchas gracias, Claudio, gracias, Jorge. Y muchas gracias a todos ustedes por la generosidad de querer escuchar lo que yo puedo pensar, digamos. Eh, a ver, para entrar directamente a lo que nos convoca, el tema constitucional, un diagnóstico de este proceso y qué es lo que a partir de aquí uno puede mirar hacia adelante. Igual como sucede con los médicos, digamos. Si un médico no tiene un diagnóstico correcto de la enfermedad del paciente, es muy difícil o imposible que pueda aplicar el tratamiento correcto. Entonces, lo primero que uno tiene que tratar de hacer es partir por tener ese diagnóstico, y yo les voy a decir en materia constitucional cuál es el mío. Primero, la Constitución nunca fue un problema de la gente. Siempre fue un problema de la dirigencia política de la izquierda. El proceso constituyente lo inicia, si ustedes recuerdan, la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Ese es el primer gobierno en que el presidente de la República, en ese caso la presidenta de la República, toma la causa de una nueva constitución como una causa formal que se impulsa desde la moneda, haciendo por lo demás con eso tabla rasa de la solución a la que había llegado el presidente Lagos. ¿Ah? Y con eso la expresidenta Bachelet en el fondo desconoce la firma de la Constitución del expresidente Lagos y de hecho sostiene que es la misma Constitución del 80 y que es una Constitución que hay que derogar y sustituir por otra. Un segundo aspecto es que, ya que decimos que el problema nunca fue de la gente, sino que fue la dirigencia política de la izquierda, y el problema de la dirigencia política de la izquierda nunca fue con el origen, siempre fue con el contenido. ¿Ah? ¿Cuántas veces escucharon ustedes decir que el problema era que la Constitución tenía un origen ilegítimo, la Constitución nacía en dictadura, en fin, ¿ah? Y que en el fondo la izquierda quería un proceso constituyente en el cual pudiéramos legitimar, validar muchas instituciones, nos podíamos poner de acuerdo y podíamos tener una constitución que no iba a ser tan distinta de la que tenemos, pero iba a ser nacida en democracia. ¿Ah? Ese era el discurso. Bueno, el proceso constituyente demostró las dos veces, en sus dos fases, que eso no era efectivo. Porque cuando tuvieron el control de la convención, bien digo, escribieron una constitución delirante, o sea, radicalmente distinta a lo vigente y delirante. Y luego, cuando fueron minoría, dentro de los 12 bordes, tampoco estuvieron dispuestos a aceptar un texto constitucional que estuviera dentro de los 12 bordes que se habían fijado como límites para hacer una nueva constitución. De manera que el problema es el contenido. En mi opinión, y eso está en el artículo al que hacía referencia Claudio, lo que yo llamo la ilusión constitucional terminó el 4 de septiembre. Y de ahí en adelante, a mí me parece que todas las dos votaciones sucesivas solo expresan eso. ¿Ah? Y yo sostengo que no es efectivo que los chilenos hayan, en este proceso, hayan tenido una conducta pendular electoralmente. Vale decir, aquí alguien me podría decir, oye, pero es que el año 2019, a fines del 2019, las encuestas mostraban un gran apoyo a una nueva constitución y el plebiscito de entrada fue 78-22. Eso es verdad, pero eso pasa por omitir un dato central, y es que a este proceso constituyente entramos porque fue el precio que la izquierda le puso al expresidente Piñera para no seguir empujando su destitución. Y además, para no seguir empujando su destitución que estaba ocurriendo de hecho de manera violenta en las calles. Entonces, el proceso constituyente, en mi opinión, debe interpretarse más que como el
el interés de la gente de tener un nuevo texto constitucional como el camino de solución que se encontró para que no siguieran quemando el país. Entonces, claro, en ese contexto, cuando decir quiero una nueva constitución significaba de muchas maneras decir sigamos adelante y no volvamos a la violencia en la que estábamos, es obvio que la gente, de forma muy mayoritaria, votó por una nueva constitución, que en ese momento era decir, votó porque el país se normalice. ¿Ah? Entonces, creo que, pero si uno mira la secuencia larga de encuestas, nunca fue un tema de la gente. Bueno, cuando entramos en ese momento de octubre del 19, y por qué pasó eso, requeriría de otro análisis. Efectivamente, la gente vota mayoritariamente por la extrema izquierda cuando se elige la convención. Y por mucho tiempo la izquierda le había dicho a la gente que había construido un discurso sobre la base de que todos los problemas del país eran problemas que se explicaban por la Constitución. O sea, esta era una sociedad estructuralmente injusta que estaba llena de abusos, y los abusos ocurrían porque había un sistema que se había instaurado en dictadura precisamente para que los abusos fueran posibles. Entonces, la única manera de que no hubieran abusos en la salud, que no hubieran abusos en la relación laboral, que no hubieran abusos, en fin, que no hubieran bajas pensiones, la única manera de lograr todo eso era con una nueva constitución, y esto encontró un fundamento teórico razonablemente bien explicado en la tesis de Fernando Atria, el nuevo modelo. Entonces, dicho así, llegamos a un momento en que lo que hizo la ciudadanía fue darle la oportunidad a las personas que venían diciendo durante muchos años que la solución de los problemas estaba en una nueva constitución, para que hicieran una nueva constitución. ¿Y qué fue lo que la gente vio? Vio una secuencia en la cual toda esa confianza fue defraudada en términos éticos y en términos técnicos. En términos éticos por Rojas Vade. O sea, todo este grupo, todo este movimiento, todo este conjunto, este proyecto político que estaba encarnado por personas como Rojas Vade, que iba a venir a representar al ciudadano abusado, que estaba enfermo y había sido víctima del sistema de salud inicuo, todo resultó ser un fraude. Entonces hubo una primera decepción moral con este proyecto. Y luego, con el disfraz de dinosaurio, la tía Pikachu, el señor cantando el Plurichile, el otro que votaba desde la ducha, la gente se desilusionó ahora de lo que podríamos decir la promesa técnica. La gente se dio cuenta que todo esto, todo era un fraude. Era un fraude en la forma y era un fraude en el fondo. Y por lo demás, la propuesta de constitución era una propuesta tan delirante que era fácil mostrar que tenía algunos aspectos que repugnaban al sentido común. ¿No? Repugnaba al sentido común que hubiera distintos tipos de justicia. Repugnaba que no hubiera Senado. Repugnaba el que se organizara, digamos, la policía de la manera en que ahí estaba concebida. En fin. Entonces, eso llevó, en mi opinión, a que la gente se desilusionara integralmente de que la idea de una nueva constitución era el camino de solución de sus problemas. Entonces, vota 62% en contra de la propuesta de la convención, y luego, y aquí yo tengo un matiz de diferencia, luego yo me he llegado a convencer de que el gran resultado del Partido Republicano, y esto es una sutileza, no es porque el Partido Republicano sea más de derecha, ni porque sea más opositor al gobierno de Boric, es porque eran los opositores a la nueva Constitución. Si yo ya dejé de creer que una nueva Constitución era el camino, y a mí me hacen elegir, y hay un grupo de personas que están diciendo lo mismo que yo, no quiero nueva Constitución, bueno, a mí me parece razonable que ese grupo, en este contexto, le haya ido tan bien como le fue. Y por eso es que yo veo en la elección del 7 de mayo, veo un resultado que es consistente
con el 4 de septiembre. Y luego el proceso del Consejo, a mí me parece que es un proceso infinitamente mejor que el de la Convención, que se plantea una propuesta de constitución muy razonable, pero en un país que ya no quería nueva constitución, que ya se había desilusionado de esa idea. Entonces, era muy difícil convencer a la gente, volver a convencerla. Además, con una carga adicional. Los que tenían que volver a convencerla eran los mismos que llevaban 40 años diciendo, éramos, ¿ah? Me sumo en eso, éramos los mismos que llevábamos 40 años diciendo que el problema no era la Constitución. Entonces, el cambio de posicionamiento de los actores políticos, en que los que siempre habían querido una nueva Constitución empezaron a decir, no, si la que tenemos es buena, no es mala, insulsa. Lo que dice el senador Insulza es lo más gráfico. Y al final, no, si tampoco es la de Pinochet, ahora esta es la de Lagos. Y por otro lado, los que siempre habíamos dicho, no, si el problema no es la Constitución no resuelve los problemas, ahora pasamos a decir, no, si es que esta es la Constitución de la seguridad, con esta Constitución sí se van a resolver los problemas de seguridad. Es inevitable que se produjera un cambio a partir del cambio de posicionamiento, un cambio de discurso que no hacía sentido. Y todo esto además con un gobierno con una popularidad en el suelo, con mucha gente con rabia con el gobierno, y es muy difícil traducir la rabia en un voto a favor. Es como un oxímoron, es como un oxímoron político. Yo estoy enojado con los políticos, entonces voy a votar a favor de lo que los políticos me proponen. Y claro, uno puede desagregar todo eso, pero ese desagregado no se le puede pedir a una ciudadanía que mira la política de lejos, que no le importa la política, que no le gusta la política. Entonces, creo que eh, ahí están las claves principales de por qué este proceso fracasa. Ahora, ¿dónde nos deja este proceso? Nos deja en lo que yo diría es una trilogía muy perversa y muy compleja para el futuro del país. Nos deja primero, no por el proceso, pero el Chile en el que estamos hoy día es un Chile primero con un nivel de inseguridad que no habíamos tenido nunca, de inseguridad material. O sea, salir a la calle y que te asalten, o que estás en tu casa y que te asalten. Con un crecimiento de algo que en Chile no existía y que hoy día no solo existe, sino que es evidente cómo crece, que es el crimen organizado. La cantidad de homicidios que vemos todos los días también es evidente que una parte muy sustancial de ellos son algo relativamente parecido a lo que uno ve que pasa en México o que pasaba en su momento en Colombia, que son crímenes, homicidios entre bandas. Son delitos que no necesariamente, muchos homicidios necesariamente no afectan directamente a víctimas de delitos, sino que son simplemente guerras de control territorial, pero que a la gente que vive en esos sectores la somete a un estilo de vida horroroso. Entonces, tenemos un problema de inseguridad gravísimo y creciente. Y si uno mira la experiencia latinoamericana, no hay muchas razones para ser optimistas que vamos a poder contener esto y revertirlo a partir del momento en el que estamos ahora. En segundo lugar, un estancamiento económico estructural. El Banco Central ayer dio a conocer su proyección de PIB tendencial para los próximos 10 años, 1.9. 1.9 en la próxima década. Eso significa que en relación al mundo, yo de economía sé nada, pero la cosa más básica, en relación al mundo, lo más probable es que en la próxima década Chile se empobrezca, que nuestra posición relativa retroceda. Y eso significa que en un contexto de inseguridad, creciente inseguridad, aumento del narcotráfico, toda esta situación de delincuencia, una frustración económica. Con un país además al cual, en
en los 30 años anteriores, lo habíamos llevado a convertirse en un país con una estructura completamente distinta a la que teníamos antes. Ya no somos un país de pobres, ahora somos un país de clase media baja. Y por lo tanto, lo que vamos a vivir seguramente en los próximos 10 años es un retroceso de una clase media que se empieza progresivamente a achicar y que se empieza a devolver a la pobreza. Y eso, desde el punto de vista de la gobernabilidad, es explosivo. Y en tercer lugar, una debilidad institucional importante. Porque en el proceso, en el camino de estos 4 años, el sistema constitucional fue debilitado al extremo. Nosotros teníamos, como todos ustedes saben bien, nosotros teníamos más que una constitución, teníamos un sistema constitucional. Eso es lo que el constituyente del 80 hizo en una innovación que fue extraordinariamente virtuosa, a mi juicio, que fue tener, por supuesto, la constitución y derivada de la constitución unas ramas que llamamos leyes orgánicos constitucionales. Entonces la Constitución tenía algunos capítulos que se podían modificar por 2/3, o sea, eran muy difíciles de modificar, otros que se podían modificar por 3/5, o sea, difíciles de modificar, y luego teníamos el entramado de leyes orgánicas constitucionales, que eran el desarrollo de los principales capítulos en 4/7. Bueno, hoy día todo eso es mayoría de los parlamentarios en ejercicio, mayoría simple de los parlamentarios en ejercicio. Y toda la Constitución es 4/7. Entonces, claro, cuando tú, el Chile en el que podía venir un inversionista extranjero y decir, yo voy a poner $1.000 millones en una carretera y voy a recuperar mi inversión en 20 años, en 30 años, era un Chile evidentemente posible, porque ese inversionista veía unas reglas del juego que tenían un sistema de estabilidad muy grande. Entonces, decía, a ver, el capítulo tercero, que es donde está el orden público económico, requiere 2/3 para modificarlo. Es razonable creer que esto se va a mantener. Entonces yo me atrevo a invertir a 30 años en Chile. ¿Ustedes creen que alguien se va a atrever a invertir a 30 años en Chile después del 19 de octubre, después de los 2 procesos constituyentes, con una constitución que el quórum de modificación son 4/7, en que no hay leyes orgánico-constitucionales, y en que tenemos el sistema tributario que tenemos hoy día, y en que tenemos el sistema electoral que tenemos hoy día, el sistema político que tenemos hoy día? Entonces, lo que uno razonablemente puede temer es que si uno tiene inseguridad, frustración económica y un sistema institucional débil, es que el sistema institucional va a seguir estando en discusión. ¿Y qué es lo que dice la expresidenta Bachelet hoy día en el Mercurio? Lo dijo ayer, pero lo recoge el Mercurio hoy día. Dice, ¿de dónde sacaron que la Constitución del 80 se legitimó? Eso no es así. O sea, yo creo que vamos a estar, claro, nos dicen, no vamos a tener un nuevo proceso constituyente por ahora. Y claro, es verdad, no vamos a tener un nuevo proceso constituyente. En los próximos 2 años a nadie se le va a ocurrir proponer una asamblea constituyente. A lo mejor en los próximos 6 años a nadie se le va a ocurrir proponer una asamblea constituyente. Pero yo estoy seguro que en los próximos 4 años vamos a tener el Congreso inundado de proyectos de reforma constitucional. Pero no se van a estar discutiendo en un órgano ad hoc, pero se van a estar discutiendo en el Congreso. Entonces, este quórum de 4/7 es un incentivo a que la discusión constitucional se mantenga abierta, y se va a mantener abierta porque el problema de la dirigencia política de izquierda con la Constitución no es el origen, es el contenido. Y si uno mira los 2 debates constitucionales, el de la Convención y el del Consejo, uno se da cuenta que la izquierda en el Consejo y en el Consejo de Expertos era una izquierda de mucho mejor nivel técnico, indudablemente, era una izquierda mucho más sensata, pero al final del día estaba postulando cosas muy parecidas a las de la Convención,
más pulida, ¿ah? Con mejores bordes, pero el proyecto de la izquierda en su núcleo sigue estando en lo que se hizo en la convención. ¿Ah? Ese es el núcleo. Y hacia allá van a seguir apuntando. ¿Ah? Eh, eh, yo creo que no era una simple frase de campaña cuando la expresidenta Bachelet dijo, no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre ella soñó. ¿Ah? Y yo creo que su sueño sigue donde mí. Eh, luego, hay una cuestión que a mi modo de ver tiene que ver con la actitud eh, hacia el debate político. Eh, lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es asumir y no tenerle miedo a que hay una diferencia de fondo entre los dos grandes sectores políticos en el país. Diferencia de fondo que se ha expresado en los últimos 4 años con una nitidez que no se expresaba desde hacía 40 años atrás. Eh, y esa diferencia de fondo, porque este fondo tiene dos características. La primera es que no se va a superar y la segunda es que no se puede resolver conciliándola. ¿Ah? Y al final del día, ¿es tan grave eso? No, no es grave porque para eso existe la democracia. Sería grave, claro, si como en el siglo XX esa diferencia se pretendiera dirimir fuera del sistema democrático. ¿Ah? Pero yo creo que eso hoy día ese riesgo no está, eso no es el problema. ¿Ah? Sí, el problema lo vamos a seguir dirimiendo electoralmente. Y mientras lo dirimamos electoralmente y dentro de las reglas de la democracia, del orden constitucional, yo no veo ningún drama en que tengamos dos proyectos que son muy distintos y que son bastante inconciliables. ¿Ya? En, en los primeros 20 años de la transición esto no era así.